cuando hagamos nuestros propios devocionales o que cuando querramos hacer un estudio bíblico, vamos a estar viendo algunas herramientas básicas, porque van a ser básicas, ¿no? Pero que nos van a ayudar para poder interpretar la Biblia de una manera mejor. Estas lecciones las saqué de 9 Marcas, de la página de 9 Marcas. Está ahí todo, está el manual del maestro, estos folletitos, que es más, me sorprendió porque ahora, antes venía con el loguito de las 9 Marcas y ahora te pone el permiso de que te dicen que vos podés poner el loguito de la iglesia. Igual arriba dice, chiquitito ahí, si lo ven, dice copyright de 9 Marcas, ¿no? Hay un copyright. Pero bueno, vamos a aprovechar todos estos materiales para poder tener una comprensión mejor de la Biblia. Mi idea es poder tener estas herramientas, ¿no? Ver estas 3 selecciones y después, para ampliar un poquito más, vamos a estar viendo toda la Biblia, o sea, vamos a estar viendo lo que yo hacía los domingos a la tarde con algunos hermanos. Vamos a estar viendo qué nos habla cada libro de la Biblia, para poder también tener un mejor entendimiento cuando abramos la Biblia en algún libro X y cómo poder interpretarlo. Esa es la idea, para que cada uno pueda enriquecerse en la lectura de la Biblia. Fíjense ahí que ustedes tienen un versículo que dice 2 Timoteo, ¿no? 2:15. ¿Qué dice? Creo que es la versión de la NBI, no sé si ustedes la leen con la versión de la Reina Valera. Ahí vamos a tratar de usar, para lo que es también la interpretación, vamos a tratar de usar varias versiones de la Biblia. Entonces, para que nos vayamos acostumbrando. En 2 Timoteo 2:15. Ajá, bien. Ustedes, si le preguntan, por ejemplo, a un no cristiano, ¿qué piensa acerca de la Biblia? ¿Qué respuestas han recibido ustedes? ¿Alguna vez le preguntaron? ¿O tuvieron conversación con algún no cristiano y les dice qué ellos piensan de la Biblia, qué creen de la Biblia? Uh-huh. ¿Y qué dicen? Uno le puede preguntar, bueno, ¿qué entendés de la Biblia? Bueno, dice que Dios es amor, por lo tanto, y yo la leí toda y estoy tranquilo. Eso me dijo hace poco una persona. Ajá. Después de palabras. Por eso estoy tranquilo. Mirá. ¿Alguna otra respuesta que fue escrita por hombres? Que fue escrita por hombres, esa es común, pero bueno, que fue escrita por hombres, ¿qué más le han dicho? Que te volvés loco, ¿que qué? Que no tiene autoridad, que te volvés loco. Es un libro más. Es antiguo. Tiene errores. ¿No han escuchado eso? No, la Biblia tiene errores. ¿Ah? Vamos a ver, eso lo vamos a estar viendo hoy. Ahora, y si le preguntan a un cristiano, ¿qué piensan acerca de la Biblia? Si han hablado con algún cristiano, ¿qué respuesta recibieron? Ajá, que es la palabra de Dios. ¿Qué más? Ya es bastante sofisticado ya, que es la historia de la redención. Sí, exacto. Ajá. O sea, las respuestas pueden ser variadas, ¿no? Pero en sí podemos decir que la mayoría de los cristianos entienden que la Biblia nos habla la verdad, ¿no? Nos habla la verdad. Ahora, si nosotros somos cristianos,
¿no? O nos consideramos cristianos, debe haber un deseo de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en ella nosotros estamos diciendo que es la verdad, ¿no? Que sería lógico. O sea, debe ser lógico. Si yo, cristiano, digo que la Biblia es verdad, debo leerla. Debo leerla. ¿Sí? ¿No es cierto? Aparte, en primer lugar, nosotros podemos ver que la Biblia, ahí a través de ellas, nos habla acerca de la salvación. Nosotros no podemos saber nada de la salvación ni de la obra del Señor Jesús si no tenemos las Escrituras. Porque es por medio de las Escrituras que nosotros encontramos qué es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿No es así? Otra de las cosas, también la Biblia es un medio de gracia de parte de Dios. La Biblia es un medio de gracia, así como el Espíritu Santo nos fue dado también y su iglesia nos fue dada para que nosotros podamos ser cada vez más conforme a la imagen del Señor Jesús. Son todos medios de gracia que nos ha dado el Señor para nuestro propio crecimiento. Es más, el autor acá habla, ¿no es cierto?, que aún en la época de la Reforma, los reformadores y los que tradujeron la Biblia dieron su vida para que nosotros la podamos tener a nuestro lenguaje. Dieron su vida literalmente. Morían en la hoguera, o sea, la mayoría moría en la hoguera, o no, descapitamiento no, porque eso nace en Francia en la Revolución, pero podían ser, qué sé yo, puestos en un potro o un montón de muertes que se usaban en ese entonces, en la Inquisición. Pero dieron su vida para que nosotros la tengamos en nuestras manos y en nuestro propio idioma. Ahora, ¿por qué tantos cristianos no leen la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué no leen la Biblia? ¿Qué más? ¿Qué otro? ¿Qué piensa? ¿Por qué otra respuesta? A ver. No me gusta leer. Hoy no me gusta leer. Tiene mucha. Una vez eso me lo dijo mi papá. Una vez eso me dijo mi papá. No leo la Biblia porque tengo letra muy chiquita. Me fui a la librería cristiana y le compré una Biblia de letras extra gigante. Si no tenía más excusa. Pero fíjense que en coherencia del que se llama cristiano creen que la Biblia es palabra de Dios, creen que la Biblia, o sea, la Biblia es verdad, todo lo que habla es verdadero, y no leen la Biblia. O sea, no leen la Biblia. Y es una contradicción realmente, si yo me llamo cristiano, no hacer eso. La palabra te dice el camino, la verdad y la vida. Exacto, pero se dan cuenta, o sea, la contradicción de muchos cristianos y muchas veces nosotros, que nos decimos cristianos y no leemos la Biblia. ¿Qué decía ahí en 2 Timoteo 2:15? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué debía hacer? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, Ajá. un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Que se esfuerce ¿a qué? Como un trabajador aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Ajá. La Reina Valera, ¿cómo lo dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Que usemos bien la palabra de verdad. Claro que Timoteo debía esforzarse a trazar bien la palabra de verdad. El problema que nosotros tenemos
voy por la introducción, no sé si vamos a terminar nada. Pero el problema que nosotros tenemos cuando nosotros leemos ese texto es, y nos frenamos ahí, y lo hacemos inconscientemente, es que claro, decimos, claro, Pablo se lo dijo a Timoteo. Timoteo era un obrero, el que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo se lo estaba diciendo al pastor de la iglesia. El pastor de la iglesia era Timoteo, entonces Timoteo, vos tenés que trazar bien la palabra de verdad. El problema es que no, o sea, sí se lo está diciendo a Timoteo, pero Dios nos está hablando a todo el pueblo que nosotros debemos trazar bien la palabra de Dios. Y porque tenemos que trazar bien la palabra de Dios, entonces eso requiere un esfuerzo, requiere que nosotros podamos pensar bien para poner en práctica estas herramientas que vamos a estar aprendiendo para poder trazar bien la palabra de Dios. Pero requiere un esfuerzo, así como el trabajador, como cualquier otro trabajador. Entonces, eso es un compromiso que todo cristiano debe tener. Trazar bien la palabra de Dios. No simplemente quedarse con lo que escuchó. Porque es fácil venir, total ya me lo dieron masticado, y yo lo puedo digerir más fácilmente. Es como, ¿se acuerdan? Pedro le habla, Hebreos también le habla y dice, ya siendo ustedes, ya son grandes en el Evangelio, ya tienen años en el Evangelio, ya tienen que ser maestros. Ya tienen que ser maestros. Y les tiene que seguir dando leche. Exactamente, la figura retórica que se usa ahí es interesante. ¿Por qué? Papilla le damos al bebé. Es más, hay a veces que se le da para que no se queme o que le quede justito en la boca, así la mamá o el papá agarra, se lo pone un poquito en la boca para darle esa formita ahí, se lo chanta al bebé para que solamente con un bocado lo pueda comer. Pero fíjense que eso es un bebé, donde se le da papilla y lo único que tiene que es digerirlo. Bien, el pastor en sí hace esa labor. Él preparó la papilla, preparó absolutamente todo y se lo pone en la boca y se lo está dando a cada uno, pim, 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 pim. Pero, de acuerdo a 2 de Timoteo, cada uno de los cristianos, nosotros debemos trazar bien la palabra de Dios. Y de acuerdo a Hebreos, y también cuando habla en Primera de Pedro, en su primera carta a Pedro, habla de que nosotros tenemos que saber masticar, comer carne. Y comer carne requiere un esfuerzo. Si nosotros, no me acuerdo cuánto de nosotros tenemos que masticar. 22 veces. Bueno, yo ni lo hago. En vez de yo hago 1, 2, 3 y como la Molinek, ¿vieron? 1, 2, 3, adentro. Pero en sí uno debería masticar 22 veces para triturarla. Es un esfuerzo. Y a veces no tenemos tiempo ni para masticar. O sea, entonces, son cosas que nosotros tenemos que pensar que la palabra de Dios se requiere un tiempo para poder estudiarla. Fíjense que ahí en la última hojita, ustedes, en la parte de atrás, ahí vamos a estar viendo lo que se va a estar estudiando. Dice el programa de cómo estudiar la Biblia. La primera sección va a ser las primeras cosas, que es lo que vamos a tratar de ver hoy, que no la vamos a ver todas. ¿Qué es la Biblia? ¿Y es ella confiable? Vamos a responder esas preguntas. Después el método de estudio inductivo. Esas van a ser 2 clases de cómo hacer un estudio inductivo. Después lo vamos a explicar. La segunda sección es la anatomía de la Biblia. Estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento. El género, primero, género 1, 2 y 3. El primer género es las narrativas e historia. La Biblia tiene narrativa e historia. El segundo género es
escritos poéticos y sapienciales. El tercer género es evangelios, epístolas y literatura profética y apocalíptica. Y la tercera parte es herramientas interpretativas, propósito y contexto, estructura y paralelos, conectores, repeticiones, uso de comentarios y otros recursos, estudiando pasajes difíciles y pasajes familiares. Eso va a ser interesante, va a ser interesante porque lo vamos a poder poner en práctica. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la Biblia? ¿No? ¿Qué es la Biblia? Y ahí ustedes tienen varios versículos, 5 versículos tienen. Porque acá nosotros lo que vamos a estar viendo, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Fíjense cómo empezamos. Porque yo puedo decir, ¿qué es la Biblia? Como decía, como empecé recién. ¿Qué es la Biblia para un no cristiano? ¿Qué es la Biblia para un cristiano? Y cada uno tiene su interpretación. Ahora, ¿qué dice la Biblia de sí misma? ¿Qué es? ¿Quién lee los versículos que están ahí? Si es posible, léanlo también en otras versiones. Creo que está en la versión de la NBI este. Sí, porque acá en la Valera dice. Salmo 16. Vamos ahí. Las promesas del Señor son puras, son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. El Salmo 18:30. La palabra del Señor es intachable, puro es Dios a los que en él se refugian. Ajá. Bien, porque fíjense que ahí, esta es de la NBI, que esa me gustó más cómo se traduce, porque dice, la palabra del Señor es intachable. Y es interesante, me paro un cachito acá, es interesante porque la palabra intachable hace referencia a cuando se lleva presión a algo. Por ejemplo, el oro, para ser refinado, se mete en presión, en fuego, para poder agarrar y ser aprobado el oro. Por eso habla acerca de... Claro, ¿cómo dice las Américas? En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Exacto. Es que la palabra de Dios es probada de tal manera, o fue probada, o es probada por el mismo Dios, porque sale de la boca de Dios, y es perfecta. Es perfecta. Eso es lo que me está diciendo. Es pura. No hay absolutamente... O sea, yo no puedo decir si es cierto o no es cierto, porque ya está probada. Porque salió de su propia boca. Está probada. Eso es lo que nos está diciendo el Salmo 18. El Salmo 119, ¿qué dice? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Fíjense que tu palabra, Señor, es eterna. Es eterna. ¿Qué dice ahí Mateo 4:4? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. ¿Y qué dice Juan 10:35? La palabra no puede ser quebrantada. Ahora, fíjense, en estos 5 versículos, solamente en esos 5 versículos, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de sí misma? Es eterno. Ajá. Ajá. Es aprobada. Que no puede ser quebrantada. Exacto, también, que no puede ser quebrantada. Ese es el último versículo, ¿no? Fuera de contexto del versículo. Que, por ejemplo, el Salmo 12, ¿qué nos está diciendo? Que es pura, Que es pura. como la plata refinada, 7 veces purificada en el mesón. Otra de las cosas que nosotros podemos estar viendo, si ustedes se dan cuenta, fíjense en los 3 salmos que tienen ahí. Dice la palabra del Señor, tu palabra, Señor. O toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo. Después, las Escrituras. Pero nosotros podemos ver ahí cómo la misma Biblia se hace llamar. Es
palabra del Señor. Es palabra del Señor. Entonces, fíjense que nosotros podemos ver en estos 5 versículos que es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la Biblia, porque es lo que nosotros estamos viendo en estos solo 5 versículos. Es la palabra de Dios. Estas palabras son siempre, dice, intachables, no hay error en ellas, o sea, porque ya pasaron por la presión del fuego, entendiéndolo nosotros cómo se purifica el oro, ¿no? No es que nosotros la pasamos por presión, por fuego, a ver si realmente es. No, es así. Ya está aprobada, porque sale del mismo Dios. Son eternas. Estas verdades van a ser para siempre. Eso es lo que nos está diciendo los textos. ¿No es cierto? Es lo que nos está diciendo. Que es a Dios, a lo que en Él se refugian. Y otra de las cosas que decía Mateo ahí, Mateo 4:4. ¿Qué es para el hombre? Que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué es para el hombre? Es vida. Es vida, pero ¿con qué se lo compara Jesús? ¿Con qué comida? Con pan. Fíjense ahí que a veces nosotros que eso a veces lo que nosotros tenemos. Queremos hacer una interpretación más allá de lo que dice el texto. Y lo que nosotros vamos a aprender es a ver lo que dice el texto. Entonces, fíjense, Jesús es bien judío. Porque acuérdense que yo esto se lo había dicho antes. El Antiguo Testamento habla con figuras retóricas, o sea, que habla con muchos simbolismos o de lo cotidiano para que nosotros podamos entender. Jesús es judío y Jesús es maestro. Entonces le va a hablar, obviamente que ahí hay una reprensión que le hace al mismo Satanás. Pero fíjense cómo es Dios para comunicarnos algo que lo pone para que nosotros lo podamos entender. Y aún esa reprensión que está con el diablo cara a cara, nosotros lo podemos entender. No solo de pan vivirá el hombre. O sea, imagínense solamente eso. No solo el pan. O sea, no solamente una comida, un asado, unos fideos. No, lo más simple de lo que puede mantener la vida del hombre. El pan. Y eso quiere decir que todos los días debemos ir a la palabra, como el pan, que todos los días debemos. Exacto, porque tenemos que comer porque nos vamos a morir. Entonces, para el hombre es vida, es vida. Exacto. Y después no puede ser quebrantada. Es ahí, no es complicado entender. Ella se va a cumplir, ¿no? Se va a cumplir. No puede ser violada, exactamente. Una de las cosas, por esa razón, Spurgeon hablaba acerca de la Biblia y la comparaba como un león, con un león enjaulado. Y él pudo decir, abran, ahí lo tengo ya, abran la puerta y dejen salir al león. Él se cuidará solo. Miren los agresores cómo huyen. Muchas veces nosotros nos complicamos en querer defender la Biblia. Hablen la Biblia. Hablen la Biblia. Déjenla, por ejemplo, con estos 5 versículos, fíjense, todo lo que habla de ella misma. Ella se defiende sola. A ver, no quiero decir que uno no tiene que estudiar apologética y historia de las Sagradas Escrituras y que es lo que vamos a estar viendo muy poquito por arriba. Pero esto es lo que la misma Biblia habla de sí misma, que es palabra de Dios, es vida para el hombre, no puede ser quebrantada. O sea, entonces debemos hablar la Biblia. Tiene autoridad. Debemos hablar la Biblia. Y es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos, primeramente, a hablar la Biblia. Porque si no, comenzamos a poner, a autores, a arqueólogos, a lo que sea, que está bien, pero no son la autoridad absoluta. Porque aún en estos 5 versículos nosotros pudimos ver que hay 5 repeticiones, que es palabra de Dios.
Y el último versículo me encanta, que es, no puede quebrantarse. Es palabra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que... que es una afirmación de la fidelidad de la palabra. Exacto. Que no puede ser quebrantada. Ella misma se defiende. Que debemos ser como Spurgeon. Déjenla salir. Ábranle la puerta. Ábranle la puerta. Ahora sí vamos a ver un cachito acerca de la inspiración. Los que están estudiando Gruden ahí vienen a estar afinadísimos. Afinadísimos los negros. La inspiración. Ahí en la inspiración vamos a hacer... nada. Voy a empezar a señalar a ver que me expliquen. Lo que no es, vamos a ver primero lo que no es lo que no es inspiración. Inspiración no es que una inspiración romántica, una inspiración que extasiado, que entro en un éxtasis. No es una inspiración sentimental que tiene un hombre cuando está redactando un poema en determinado lugar. Hoy me desperté inspirado y creé este problema, muchos problemas, este poema, o dibujé esto porque estoy inspirado en lo que estoy viendo. No, eso cuando habla de inspiración, eso no es lo que la Biblia está hablando. La Biblia obviamente no es cualquier libro. Ahí ustedes tienen inspiración, argumento para el Antiguo Testamento, argumento para el Nuevo Testamento, ¿no? Pero la Biblia fue escrita tanto por Dios como por el hombre. A ver si se acuerdan algo de los que leyeron Gruden, más o menos. ¿Qué podemos decir al respecto? No se acuerdan. O sea, cuando nosotros hablamos de inspiración, por eso digo, no es que el tipo se levantó, los autores se levantaron y empezaron a escribir la Biblia. No, sino que es el producto. La Biblia es el producto de Dios inspirando y usando a autores humanos para escribir sus perfectas y santas palabras que Él quería decir al pueblo. Lo que Dios quiso hacer es comunicarse con el ser humano. Él no se quedó en silencio. Tranquilamente se podía haber quedado en silencio, pero Él no se quedó en silencio. Él quiso comunicar al pueblo, a su pueblo, a la humanidad, cómo es Él, quién es, lo que iba a hacer, lo que hizo, y lo que va a hacer también en el futuro. Y por esa razón, Dios, a través de su Espíritu Santo, ¿no?, toma a personas comunes y silvestres de diferentes épocas, las toma y Él las... Dice, 2 Timoteo habla de que exhala las palabras al autor bíblico y el autor bíblico las escribe. Ahora, no es que es tampoco una inspiración mecánica, o sea que Dios le da toda la inspiración y él como un robot también se sienta y escribe. Sino que el autor bíblico utiliza sus capacidades. Cuando el autor bíblico quiso escribir, Pablo, cuando le quiso escribir Efesios, no se puso a pensar, a ver, Señor, inspírame. Tenía un propósito, había un problema quizás en la iglesia de Éfeso. Y Pablo tenía un propósito, le escribió a la iglesia de Éfeso, porque o había preguntas, o había desorden, como podemos ver, el que hurte no hurte más, le decía. O sea que dentro de la congregación había tipos que estaban robando. O sea, entonces, había algo específico. El autor bíblico, por ejemplo, en este caso, Pablo, se levantó un día y dijo, tenemos un problema en la iglesia de Éfeso. Entonces, como no podía ir, agarró y empezó a escribir. Bueno, él se lo dictaba a una persona que escribía, y entonces se empezó a escribir para solucionar esos problemas, para que la iglesia se conduzca de tal forma. Ahora, detrás de todo ese propósito que Pablo tenía para escribirle a la iglesia de Éfeso en particular,
Dios a través del Espíritu Santo estaba controlando que cada palabra que Pablo iba a escribir sean sus palabras, las que Dios quería que se escriban en ese momento. No el contenido de la palabra, sino cada palabra Dios quería que se escriba. Y Dios cubrió de tal forma para que cada palabra sea la correcta. A eso nosotros lo llamamos la inspiración de la Biblia. ¿Entienden lo que les digo? Sí. En Lucas y en Hechos también se ve la participación del autor. ¿De cuál? Decime. En Lucas 1. Bueno, claro, cuando en Lucas y me parece que Hechos lo repite. Claro, ahí nosotros podemos ver en Hechos o en Lucas, fíjense, cómo Lucas escribe su evangelio y cómo escribe Hechos. ¿Qué dice? Lucas 1:1 o Hechos 1. De poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certificadas. Seguí. Tal como nos lo enseñaron, que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Dios. Fíjense, el mismo Lucas cuando escribe su evangelio y cuando escribe Hechos, que es la continuación después de la vida de la iglesia. La continuación, más que de la vida de la iglesia, vendría a ser cómo el Espíritu Santo obra a través de la iglesia. Primero vemos Lucas, lo que Lucas va a hacer es escribir la vida de Jesús, todo su ministerio, y en Hechos nos va a relatar el ministerio del Espíritu Santo a través de la iglesia. Eso es lo que nos va a hablar. Ahora, Lucas, fíjense que no está hablando de decir, uy, un día me senté, querido Teófilo, y Dios me llevó la mano a escribir todas estas cosas que yo te escribo hoy. No, el tipo agarró, como un buen historiador, dijo, la quise poner por orden. Y esto, ¿qué tuve que hacer? Indagar, ir a los que estaban vivos todavía y preguntarle. Y después de investigar, dice, con diligencia, o sea que, claro, hubo todo un estudio de parte de Lucas, una recopilación de datos de parte de Lucas, ¿para qué? Para poder escribir Lucas. Y ordenadamente. O sea, ahí nosotros vemos la capacidad de Lucas como historiador de cómo llevó a cabo su evangelio y el libro de Hechos. Porque dice, para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. Exacto. Pero fíjense, entonces, toda su capacidad la puso ahí Lucas para llevar a cabo esa tarea de escribirle a Teófilo el evangelio de Lucas y de Hechos. Ahora, detrás de todo eso, en la inspiración divina, Dios estuvo controlando cada cosa que Lucas hizo. Y después, cada palabra que Lucas quiso escribir fue colocada ahí porque le fue permitida por el Espíritu Santo que esas palabras estén ahí. Porque era lo que Dios quería que Lucas escriba. ¿Se dan cuenta? O sea, ambos, acá nosotros lo que vemos es ambos trabajando. En ningún momento Dios le quita la capacidad a la persona. En ningún momento. Ni se convierte en un robot la persona o que escribe, el autor escribe y dentro de lo que escribe hay algo que contiene la palabra de Dios. No. Dios estuvo al control de todas esas cosas. Es más, fíjense si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios le habla. En Hechos también lo dicen el 1 y el 2. Exacto, porque en Hechos ahí está hablando el mismo Lucas
porque es el mismo tratado, o vendría a ser el segundo tratado que se le escribe a Teófilo. Claro, ¿Eh? el mandamiento dice, hasta el día en el 2, dice, hasta el día en que fue recibido, bueno, en el 1 dice, en el primer tratado por Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Exacto. O sea, pero nosotros podemos ver, ¿no? El autor con todas sus capacidades, pero Dios detrás. Ahora, los 10 mandamientos fueron dictados por Dios, fueron hablados por Dios, y como palabra de Dios, se le ordena a Israel que esos 10 mandamientos tenían que estar ¿en dónde? ¿En dónde pusieron esos 10 mandamientos? Exacto. Cerca del arca del pacto. Guardadas. ¿Por qué tenía que estar ahí? Exacto, pero ¿qué simbolizaba el arca del pacto? La presencia de Dios con su pueblo. La palabra de Dios, en la presencia de Dios, porque son palabras de Dios. Son palabras de Dios. Nosotros también podemos ver también, ahí en Éxodo 24:7, fíjense, uno que busque Éxodo 24:7 y otro Deuteronomio 31, del 24 al 26. ¿Qué dice? Dice, después tomó el libro del pacto y se lo leyó al pueblo y ellos dijeron, pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. Ajá, Eso 24:7. sí. 31, 24 al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio orden a Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Sí, está nomás, porque ahí ese es lo que hablo específicamente. O sea, fíjense, los 5 libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés, la ley de Dios. ¿Dónde tenía que estar? En la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque son palabras de Dios. Entonces, así es como el pueblo de Israel trataba a la palabra de Dios. Era algo sagrado, algo santo, porque es palabra de Dios. Después, otra de las cosas, también lo que se le dio, por ejemplo, a los sacerdotes, se le dio una tarea, que eso lo podemos ver en Levíticos 10. Podemos leerlo desde el versículo 8 para entender, es el versículo 11, pero leámoslo del versículo 8. Levíticos 10, del 8 al 11. ¿Qué dice? El NBI dice, el Señor le dijo a Aarón, ni tú ni tus hijos deben beber vino ni licor cuando entren en la tienda de reunión, porque de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para los descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. ¿Cuál era la tarea de los levitas? Enseñar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa decía ahí? Exacto, la ley de Dios. Enseñarle la ley. Esa era la tarea de los levitas, enseñarle al pueblo la ley. Por esa razón, también se debía leer públicamente. Públicamente. ¿Para qué? Para asegurarse que cada persona, todas las personas, puedan recordar la palabra de Dios. Fíjense ahí en Éxodo 24:3. ¿Qué dice Éxodo 24:3? Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras
Entonces, fíjense, ahí Moisés hablándole al pueblo y recordándole todas las palabras que Dios le había dicho en el monte Sinaí. Deuteronomio 4:1. Recuerden, Deuteronomio ya estamos hablando con la nueva generación. Esa generación que escuchó en el Éxodo 24 ya pereció. Estamos en la nueva generación. Deuteronomio 4:1. ¿Qué dice? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis en poseer la tierra que Jehová, el Dios vuestro Padre, os da. Entonces, fíjense, o sea, debía ser leída al pueblo, debía ser leída para que se puedan acordar y para que puedan poner por obra. Acuérdense que antes no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Por eso es la tarea del levita, hablarle, recordarle al pueblo la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para obedecerla. Para obedecerla. ¿Por qué debían obedecerla? Sí, pero ¿por qué debían obedecerla? ¿Qué es? Porque es palabra de Dios. Y también al pueblo se le prohibió al pueblo añadir o borrar algo de la ley. Deuteronomio 4:2. Sí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjense que es palabra de Dios. Y Dios ya habló su palabra. Y hay una prohibición. ¿Qué le dice Moisés? No agreguen ni quites. Porque Dios habló. Claro, Dios habló. Al pueblo no podía ni agregar ni quitar. ¿A qué le recuerda? Apocalipsis. Fíjense ahí en el Apocalipsis 22, del 18 al 19. 22 del 18 al 19. Todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro les advierto esto. Si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han escrito. Entonces es como un conjuro, una maldición de parte del profeta, en este caso Moisés, o en este caso Juan, y en el otro caso Moisés, que dicen, Dios habló. No pongan, no pongan ni saquen nada. Dios habló, es suficiente. Y fíjense. 36 dice, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ajá. Fíjense, entre Deuteronomio y Apocalipsis prácticamente nosotros abarcamos toda la Biblia. Es como decir, desde el comienzo al fin, Dios nos está advirtiendo algo. Dios nos está advirtiendo algo. Obviamente que pueden haber algunos que medio rebuscados y que te va a decir, sí, solamente el Apocalipsis, solamente el Deuteronomio, o los 5 libros de Moisés. Pero, la Biblia habla sola de ella misma. Por algo no lo puso en el medio, ni lo puso en el Nuevo Testamento, solamente la prohibición, sino que casi al comienzo y al fin están las prohibiciones de no agregar y no quitar nada. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Palabra de Dios. Que Él inspiró a sus autores, a sus escogidos, a sus profetas, y les hizo colocar las palabras que Él quería que estuviesen ahí. Utilizando nunca, jamás le quitó las facultades del autor. Acá estaba leyendo en Gálatas 1:11, dice, mas os hago saber que, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesús. Exacto, que después vamos a ver un cachito de eso también. Fíjense ahí en
Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, porque al oír ustedes, fíjense cómo le dice Pablo, ¿no? A los tesalonicenses. Porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, noten que ahí, ¿cómo es? Cuando escucharon la palabra de Dios que nosotros le predicamos, Pablo, ¿no? Y sus colaboradores, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Fíjense cómo aún el apóstol Pablo y aún los que estaban escuchando estaban diciendo, fíjense que es importante estas palabritas. Ustedes no la escucharon como palabras humanas, sino como palabra de Dios. Y dice, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Cosa que no podemos, esa frase no las podemos olvidar. Porque, ¿qué pasa? Alguno puede decir, no, pero habló Pablo. Sí, pero aún el mismo Pablo y los que escucharon la carta de Tesalonicenses sabían que era palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, cada palabra de la Biblia, cada libro, son todos inspirados, ¿no? Por igual y también son autoritarios. Autoritarios. En el Antiguo Testamento también nosotros podemos ver el Antiguo Testamento como inspiración divina, porque, por ejemplo, nosotros tenemos un caso en Mateo 19, versículo 4. Jesús comienza a discutir con los fariseos. Los fariseos vienen, no sé si se acuerdan ese episodio, los fariseos vienen y hablan acerca del adulterio. ¿Y qué le responde Jesús? ¿No habéis leído que Él los hizo al principio varones y hembras los hizo? Exacto. ¿Cómo comienza? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio Bien. varón y hembra los hizo? ¿A qué está haciendo referencia? Acá dice, ¿no han leído ustedes en la escritura que lo creó en el principio hombre y mujer? Ajá. ¿Y a qué estaba haciendo referencia? A Génesis. En el principio, a Génesis. Es uno de los libros que más, y más en el principio, es uno de los libros que te dicen que es una historia, una fábula, o sea, nunca un hecho histórico real, preciso, la creación del universo y la creación de Adán y Eva. Y Jesús le está diciendo, ¿no escucharon al principio? ¿Lo que pasó en el principio? Entonces, lo que le está afirmando ahí Jesús, es decir, Génesis 1, 2, es real. Es real. Eso es lo que le está diciendo Jesús. ¿Se dan cuenta? Está afirmando. Es Jesús mismo hablando, ¿no? ¿Y qué sigue diciendo mal terminar de leer? Vamos a terminar de leer. ¿Sí? ¿No han leído? No han leído que en el principio el Creador, ¿cómo dice? El 4. ¿Han leído ustedes en la escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Eso? Sí. Todo el 4. Para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Bien. Ellos El 4, ¿todo el 4 ya está? No, 4, 5. No, es 4 solo. Es el 4. Solo ya era cortito. Ah, listo, bueno. Bueno, listo, ahí tiene más. Fíjense cómo le decía recién. En primer lugar, nosotros ¿qué podemos ver? Primero, en Mateo, ¿quién está hablando? Jesús. Jesús, autoridad máxima, el Hijo de Dios, está afirmando que Génesis es real y es palabra de Dios. En primer lugar eso. Segundo lugar, ¿qué es lo que yo puedo estar observando ahí? Jesús, de acuerdo a Juan, es el Verbo encarnado. Ahora, Él como Verbo encarnado, Él podía haber dicho,
miren fariseos, lo que ustedes están hablando es mentira. Esto no fue así y esto no es así. Y se terminó la discusión. Porque Él es la palabra encarnada. Tiene absoluta autoridad para hablar lo que Él quiere. Porque es la palabra encarnada. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue a las Escrituras. Fue a las Escrituras. Para afirmar que las Escrituras son ciertas y son palabras de Dios. Se sometió a las Escrituras, siendo Él el Verbo encarnado. Siendo el único que tiene la autoridad para hablar lo que quiere y es verdad. Y Él se refirió a las Escrituras. Se refirió a las Escrituras. Obviamente, muchas veces lo ha hecho. Pero específicamente acá está diciendo, y por eso le digo, y hay algo que si Jesús lo dijo, o sea, se terminó la discusión. O sea, Jesús, bueno, que le abre todas las Escrituras. Pero como yo le decía recién, Génesis 1 y 2 son los que más, o sea, no cree la gente, que se cree que es una fábula y Jesús está afirmando, no es así. No es así. Entonces Él tiene la autoridad absoluta para hacer. Entonces, no es obviamente lo que estamos viendo acá, que la Biblia no es un libro cualquiera, ¿no? Ni tampoco, como yo dije antes, y lo he dicho otras veces, no contiene la palabra de Dios. Exacto. Que nosotros tenemos que entender eso, no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Porque si contiene o si contuviese la palabra de Dios, nosotros, ¿quién de nosotros va a descubrir cuál es la palabra de Dios? Porque quizás yo agarre una parte y yo diga, esto es palabra de Dios, porque yo creo que es palabra de Dios. Y capaz que viene otro y otro te dice, no es palabra de Dios, porque yo no lo veo palabra de Dios. O sea, entraríamos en una discusión que no tendría fin. Eso es lo que yo había dicho una vez el domingo pasado, creo, cuando nos quedamos a comer el domingo pasado, o el otro, no me acuerdo. Claro, porque el segundo domingo. La vez pasada cuando nos quedamos a comer yo les hablaba acerca de estos hombres que empezaron a querer defender la Biblia y por defender la Biblia se fueron para el otro lado, ¿no? Que decían, bueno, para tener tranquilidad, la Biblia contiene, porque algunos decían, no, tiene errores, no podemos creer en nada, o la fraccionaban. Entonces este tipo agarró, Barth, dijo, bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y se hace presente, se hace viva cuando se aplica a mi propia vida. Y ahí donde nosotros tenemos un problema, que yo le decía, es cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios. Porque todo va a ser subjetivo de acuerdo a la persona. Entonces, es la palabra de Dios. Exacto, porque ya decimos, aún nosotros tenemos la evidencia más grande de que Jesús estuvo afirmando que las Escrituras son palabras de Dios. Son palabras de Dios. Como decíamos, en Génesis o en el camino que él habló a través de Génesis, en el camino de Maús cuando le vio todas las Escrituras, cuando estuvo con los discípulos y le habló todas las Escrituras que habla acerca de los profetas, de la ley, de los salmos, que ahí se hablaba acerca de él. O sea, Jesús da la afirmación de que todas las Escrituras, en este caso, que es más factible de poder saber, que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Sí, cuando él está en el templo, que lee Isaías, El Espíritu de Dios está presente. También. Él le da la interpretación ahí a Isaías, el cumplimiento de Isaías. También nosotros podemos ver ahí en 2 de Pedro, fíjense 2 de Pedro 2:21. ¿Qué dice? Porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Perdón, ¿qué te dije yo? 2 de Pedro 2:21. No, 1:21. 1:21.
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Ujú. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí usa una palabrita que está muy buena. Déjenme buscar. 1.21. Exacto. Que dice que no fue por voluntad humana. Segunda de Pedro. Ujú. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está hablando de como que son soplados, en un sentido de que son no soplados, sino cargados. Esa palabra en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, habla de cargar, de llevar. Y acá se traduce como inspirar, pero habla de cargar, de llevar. Y ese mismo texto lo podemos encontrar también, para que nosotros podamos entender mejor, en Hechos 27, 17. Hechos 27, 17. Léanlo si lo tienen en los celulares. Palabra de Dios para todos, para entenderlo mejor. 27, 17. Sí, si alguno lo tiene. Hechos 27, 17. 17, 27. 27, 17. ¿Lo tienen? Después de subirlo a bordo, usaron soga para reforzar el barco. Luego, como tenían miedo de encallar en los bancos de arena llamados la Sirte, echaron el ancla flotante y se dejaron llevar por el viento. Bien, está buena eso. ¿Vos lo tenés palabra de Dios para todos, no? ¿Qué dice? No, pero... La última parte. Sí, la última parte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. O sea, lo que hace, pues más o menos como Dios ha hablado hoy, lo que hace es, es inspirado, porque ahí usa la palabra inspirado, se puede poner así, lo que usa segunda de Pedro. Son llevados. O sea, lo que hizo Pablo con todos los demás en el barco, ¿qué fue? Abrieron las velas y que el viento haga lo demás. Pero ellos estiraron la vela. Y el viento hizo lo que... Bien, eso es lo que Pedro está diciendo. Los profetas no es que se agarraron y hicieron lo que quisieron. A ver, entendamos. Tenían un propósito. Pero Dios los estaba cargando, llevando al lugar donde Él quería el propósito que quería estar cometiendo. El propósito de lo que Dios quería anunciarle al pueblo. Eso es lo que está hablando acá, segunda de Pedro 1:21. Pero segunda de Pedro también, es la misma palabra que Hechos 27:17. Es cargado. Los profetas fueron cargados. Ahora, una aclaración, y ya con esto vamos a ir terminando, una aclaración. Sí, nosotros podemos ver en algunas partes que Dios dictó de una manera particular y decía, como por ejemplo en los profetas, Jeremías se puede ver mucho eso, escribe estas palabras. Y Dios le dijo qué debía escribir. Hay momentos donde Dios dice y el profeta escribe lo que Dios dice. Hay otros momentos también que el profeta entra en sueños o en éxtasis y ve una visión y después la escribe. Hay esos momentos, pero no son la regla general de toda la Biblia. Yo, para que nosotros entremos tengamos un equilibrio en esto, porque nos podemos llegar a encontrar con alguien y decir, no, Dios no eran mecánicos los autores bíblicos. Hubo en un momento que cumplieron exactamente lo que Dios les dijo, pero no es la regla, pero sí podemos encontrarnos eso en la Biblia. Pero por regla general, el escritor tenía un propósito para escribir. Él había pensado lo que él iba a escribir a las iglesias o a quien sea, y las escribió. Pero detrás de todo eso, Dios estaba controlando absolutamente todo. Y lo único que vamos a ver ahora, muchos van a decir que la Biblia tiene errores. Tiene errores. ¿Por qué tiene errores? Por ejemplo, lo más típico, hay pueblos que se nombran en la Biblia que no tenemos
hechos históricos que lo avalen. Ahora, yo no puedo basarme en alguien que no sepa algo. O sea, por más que un arqueólogo o un científico me diga, no, este pueblo no existe, y si no existe porque no tenemos nada arqueológico, entonces la Biblia miente. Porque resulta que más o menos en el 1880 y pico, 1900, un arqueólogo se dio cuenta, excavando, que encontró restos de una ciudad que no sabía qué era. ¿Cuál era? Se la pasaron estudiando, todo lo que sea. Recién en el 1950 y pico se vuelve a hacer otras excavaciones, se encuentra más información y se dieron cuenta que ese pueblo era el pueblo de los hititas. Los hititas. Hasta 1940 más o menos decían que la Biblia era mentira porque los hititas nunca existieron. Y en el 1900 una revelación arqueológica le dio la razón a la Biblia que los hititas existieron. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? No porque alguien me diga, miren, no hay evidencias arqueológicas, no existe. Sí. Que la Biblia no lo menciona como hititas, sino como eteos. Eteos, sí. No lo busca como hititas, no Claro. eteos. Bueno, si ustedes buscan la historia de los hititas, es muy interesante. Hay un video, creo, de Discovery Channel o algo así, habla y después hablan acerca de la Biblia que los habla como los eteos. Como los eteos. Y bueno, y ahí vamos a parar. Pero nosotros lo que nosotros tenemos que ver es que no porque alguien diga no existe, va a decir que la Biblia es mentirosa. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, lo pongo como máxima autoridad a la persona. La persona juzga a la Biblia. Y la Biblia es toda la autoridad, suprema autoridad. La Biblia juzga a la persona, no la persona a la Biblia. Entonces yo no pongo, o sea, mi fe, mi esperanza en un arqueólogo que hasta que no encuentre evidencia diga, esto es cierto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que siempre en la arqueología se ha descubierto, a partir del 1800, un montón de cosas que la Biblia ya lo decía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? ¿Cuáles las pruebas para que ustedes, argumentos para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? En lo que primero que yo tengo que entender es, Jesús afirmó que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Con eso es suficiente. Jesús lo afirmó y lo utilizó como palabra de Dios. Sí es más difícil el Nuevo Testamento, porque ya Jesús no estaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando resucita y cuando comienza la actividad de la iglesia. Pero sí Jesús dijo en Juan 14:26, ¿qué es lo que iba a hacer Jesús? Iba a enviar al Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué? Para que le recuerde todas las cosas que él había dicho. Que le había dicho. Porque después lo que vamos a ver, fíjense, desde que se murió Jesús, creo que hasta la primera carta van a pasar unos 30 años. Unos 30 años hasta que aparezca el primer libro del Nuevo Testamento. Díganme, ¿quién se puede acordar de los que le dijo su maestro ahora a usted? Cuando de 30 años, vamos a ver, ¿quién lea? Vos tenés justo 30. A ver, decime. Claro, claro, a ver. Claro, ella en primer año, ¿qué te podés acordar? Palabra por palabra lo que dijo tu maestro de geografía. Entonces, Jesús da una afirmación también acá. Les voy a mandar mi Espíritu Santo para que les haga acordar todo lo que yo les dije. ¿Cuál es el argumento que yo les estoy dando ahora? Tanto en el Antiguo Testamento lo puedo afirmar con las mismas palabras de Jesús.
Y el Nuevo Testamento lo puedo afirmar con las mismas palabras de Jesús. Él lo afirmó. Es suficiente. Es suficiente. Y bueno, vamos a dejar acá y vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos gracias por tu gran misericordia y por habernos dado tu palabra, porque tu palabra es verdad, es viva, eficaz. Señor, aplícala en nuestros corazones para que nosotros podamos aprender más de ti y de tu Hijo Jesús y para que podamos crecer en santidad, honrándote absolutamente en todo. Acompáñanos, Señor, en el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén.